A la mañana siguiente el barco salió del puerto conmigo a bordo. Fueron varios días de viaje en los que pude terminar de analizar la carpeta y todos sus documentos. El hombre se había dedicado a investigar los casos mencionados en los periódicos y hablaba de detalles que no eran mencionados en estos. Una parte decía así: la mayor prueba de que algo está causando esto es la herida que presentaron todas las víctimas. Aunque en la mayoría la herida estaba muy infectada para hacer conjeturas, opino que se trata de una mordida. Además, aquellos que aún conservaron la capacidad del habla afirmaron tener un encuentro con un animal del tamaño de un pastor alemán. ¿Por qué me atrevo a decir que se trata de una rata? Aunque no hay datos recientes, la historia narra encuentros con esta criatura. A continuación se mostraba un documento, al parecer el más antiguo, que narraba un encuentro con la rata gigante de Sumatra. El documento era del siglo XIX y estaba firmado por un doctor que solo dio sus iniciales JHW, quien hizo anónimo el nombre del colega que lo había acompañado a Sumatra y no daba ninguna inicial u otra referencia. El relato narraba unos terribles crímenes realizados inconscientemente por un hombre bajo los mismos padecimientos ya descritos. Finalmente el autor describe un encuentro con la criatura, al cual alude una inteligencia superior a la de otros animales. Luego de este había otros relatos que hacían alusión a encuentros con algún animal en las selvas de Sumatra. Algunos simplemente hacían referencia a un animal de 1 metro de largo que había intentado atacarlos. Otros especificaban claramente que se trataba de un roedor. Conforme los relatos eran más actuales, la descripción de la criatura era menos exacta, pero en toda época los síntomas eran idénticos. El último relato tenía escrita la palabra Nueva Guinea en letras rojas al margen de la hoja. Al parecer este relato mostraba las mismas situaciones que los anteriores, sin embargo no era en Sumatra donde se desarrollaba, sino en Nueva Guinea, otra isla no muy lejana, pero sí separada por una vasta extensión de agua. Al final el hombre daba una conclusión al respecto. Todos estos relatos confirman que hay algo en las selvas de Sumatra. Quizá no se trate de una rata gigante, pero sí hay algo ahí, de eso no hay duda. El último relato me llena de terror, pues confirma mi hipótesis de que la globalización ayudará a que esta criatura se disperse por el mundo. ¿Cómo pudo llegar un espécimen hasta Nueva Guinea? Aunque las ratas no son malas nadadoras, me temo que ninguna podría nadar tanto, ni siquiera una rata gigante, por lo que me temo que tuvo que haber llegado oculta en algún barco. Las ratas han demostrado poder sobrevivir tanto en ambientes silvestres como en zonas urbanas. ¿Por qué habría de ser la rata gigante diferente? Después de todo quedaba una sola hoja, mecanografiada igual que las otras, pero con muchos errores, como si hubiera sido escrita con mucha prisa. No sé cuánto tiempo me quede antes de que su ponzoña haga efecto dentro de mí. Mi curiosidad me metió en esta terrible situación. El barco en el que trabajo ha tocado puerto en Sumatra. Con solo 3 días para investigar estuve explorando la isla mientras mis compañeros se emborrachaban en los bares de la costa. El segundo día conocí a un cazador quien había capturado un espécimen que jamás antes había sido catalogado por la ciencia. Aunque originalmente aquella criatura había sido puesta en una jaula, escapó y lo atacó violentamente. Con un gran esfuerzo logró encerrarla en el sótano de su casa, y como muestra de que decía la verdad, me mostró las mordidas que la criatura le había hecho en sus manos. Decidí no comentarle nada al pobre desgraciado sobre el padecimiento que provoca la mordida. Fui hasta su casa y en el sótano se escuchaba el ir y venir de un animal. Sin duda la criatura buscaba desesperadamente alguna salida. Fui muy imprudente al querer verla y ahora pago el costo de aquella estupidez. Creí que con abrir ligeramente la puerta del sótano podría ver a ese espécimen y confirmar al fin mis investigaciones. Sin embargo, tan pronto un destello de luz entró en la oscura habitación, el animal salió corriendo hacia este. Al toparse conmigo, el animal gruñó furiosamente. Definitivamente era una rata, pero muy grande, del tamaño de un perro o una cabra. Me mordió en mi pierna y al ver que yo caía al piso, ella se alejó corriendo saliendo por una ventana. Me invade la culpa al pensar en cuántas víctimas se habrán topado en su camino. Al día siguiente me embarqué de regreso a casa, y tan pronto llegué comencé a redactar este último documento a manera de conclusión para aquel que lo encuentre. No sé cuánto tiempo de cordura me quede, pero ahora entiendo mejor el misterio. Las ratas son portadoras de enfermedades, fueron ellas las causantes de la terrible peste negra, y esta especie en particular es portadora de una enfermedad aún peor para la humanidad.
Esta enfermedad está en la saliva de la criatura, se mete en tu cerebro y te hace actuar contra tu voluntad, te hace sentir hambre a cada momento y te hace alucinar visiones terribles. Que Dios se apiade de nosotros. Cuando terminé de leer aquella última hoja, un escalofrío invadió mi cabeza. Mi mente racional me hacía pensar que realmente aquel hombre había enloquecido, sin duda estaba obsesionado con aquella criatura, y al ser mordido por algún animal en Sumatra su mente lo hizo imaginar que se había tratado de aquella rata gigante, por lo cual también se convenció de que estaba enfermo. Cuando llegamos a Sumatra inventé varios pretextos para no salir del barco más que para cargar la mercancía a bordo. Pasé las noches dentro del barco, releyendo una y otra vez los textos del hombre loco, intentando calmar mi mente, convenciéndome de que su locura lo había llevado a su destino. La última noche la tripulación entera había salido a celebrar a un bar del centro de la ciudad. Yo me quedé en el barco, diciendo que me sentía enfermo. Las horas pasaron y mis compañeros no regresaban, por lo que decidí ir a dormir. Desperté 1 o 2 horas después por el sonido de unos pasos en cubierta. Aunque al principio pensé que se trataría de mis compañeros, al analizar mejor el sonido no parecía ser de pasos humanos. Salí a cubierta para investigar y frente a mis ojos apareció un ser de más de medio metro de alto y de al menos 1,5 metros de largo. La oscuridad de la noche no me dejó verlo con claridad, pero al escuchar su gruñido supe lo que era. La rata gigante de Sumatra, al percatarse de mi presencia, se lanzó contra mí, no tuve tiempo de escapar y mordió mi brazo. Grité desesperadamente y entonces huyó. Al día siguiente el barco partió rumbo a América. Al llegar lo primero que hago es escribir esta historia para advertirles del peligro que viene desde las recónditas selvas de Sumatra. En los últimos años Sumatra ha perdido casi la mitad de la selva tropical, conforme la selva siga desapareciendo sus habitantes buscarán nuevos hábitats. Las ratas parecen ser más inteligentes que un animal normal, son conscientes de que los barcos pueden llevarlas a otros lugares. Posiblemente algunas ya están ahora a bordo de barcos mercantes con rumbo a las ciudades más pobladas del mundo. Solo espero que si la humanidad ha de soportar otra plaga como la peste negra aprenda esta vez la lección, el hombre no es dueño de la tierra, y conforme mayor sea nuestro deseo de aumentar nuestro dominio sobre el mundo, peores serán las consecuencias que nos traerá el futuro. A la mañana siguiente el barco salió del puerto conmigo a bordo. Fueron varios días de viaje en los que pude terminar de analizar la carpeta y todos sus documentos. El hombre se había dedicado